Muy bien, entonces vamos a empezar. Nuestra clase el día de hoy se llama el proceso salud-enfermedad. Hola, hola. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Claro que sí, te escucho. Buenas tardes, recién estoy ingresando. Ah, correcto, muy bien, está bien, ¿no? Recién justamente estamos iniciando. Ya, Miren, gracias. cuando hablamos del proceso salud-enfermedad, nos estamos refiriendo a todo el proceso que sigue una enfermedad normal. Por ejemplo, usted el día de hoy está en su casa, está haciendo su clase, ¿sí? Está haciendo su clase y de repente usted, si yo le pregunto, ¿está usted sana? Y usted me va a decir, claro, profesor, estoy sana, ¿ya? Pero no sabemos en sí si realmente está sana. O yo no sé si de repente mañana cuando tengamos la clase de anatomía, la voy a escuchar tosiendo. Entonces, para eso, me gustaría iniciar la clase preguntándoles, ¿qué concepto tiene usted por salud y qué concepto tiene usted por enfermedad? Voluntarios o voluntarias. Nadie, no hay voluntario. ¡Uy, caramba! Yo, profesor. Están tímidos los chicos del día de hoy y chicas. Profesor, yo. Nombre, Elisa. Elisa. Dígame, Elisa. Eh, La salud es la Organización Mundial de la Salud, que es completamente del físico, mental y, y social. Muy bien, listo. Estado completo, físico, social, mental, ¿verdad? Biopsicosocial, dije. Sí. Muy bien. ¿Y qué será enfermedad? Es algo, es una alteración leve o grave del funcionamiento de un organismo o de una parte, debido a una causa interna o externa. Excelente, muy bien. ¿Otro aporte más? ¿Alguien quiere aportar? Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando sobre el proceso de salud e enfermedad, es importante enfocarnos o enmarcarnos dentro del aspecto epidemiológico. ¿Por qué epidemiología necesita saber qué es salud y qué es enfermedad? ¿No? Ustedes en su computadora ahorita sanos y por qué mañana ya están enfermos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ustedes ya saben cuando hemos, no hacemos cadena epidemiológica, pero cuando hagamos la clase de cadena epidemiológica, usted va a entender cómo es que hoy día, si yo estoy sano, cómo es que ya mañana tengo fiebre. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuáles han sido los cambios que han sucedido en el transcurso de esas horas, esos días, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos conocer es justamente identificar ya cuáles son los conceptos básicos de la salud. Vamos a ver varias definiciones, ¿no? Necesitamos identificar cuál es ese proceso de la evolución de las enfermedades, por qué suceden las enfermedades. Pero también existen factores de riesgo que pueden causar las enfermedades. Entonces, en el proceso de la salud de enfermedad necesitamos estudiar y aprender eso. ¿Sí? Entonces, el concepto de salud no es nuevo. Por ejemplo, su compañera nos ha dado a entender, ¿no? Su entendimiento propiamente de ella, qué es salud. Ella lo ha captado, así cree que es la salud. Claro, pero es un concepto que manejamos ahora, en el año 2020, en este ciclo. Pero miren, ese concepto de salud no data de ahora o de hace 5 años, data de mucho tiempo atrás, de la antigüedad, ¿no? Data de la antigüedad y por lo tanto, y por lo tanto, eh, eso lo podemos constatar a nivel de, ustedes cuando han estado en el colegio, nos han enseñado en historia universal, en historia del Perú, ¿no? Y hay diferentes pinturas, ¿no? Las pinturas rupestres, en otros países, en otro tipo de culturas, se han dejado dibujos, ¿no?
eh, estatuas, ¿no? Tallados, en donde se ve claramente de que ya se tenía un concepto de salud definido en la antigüedad. Dibujos en donde se habla, por ejemplo, de algunos tipos de procedimientos médicos que ahora se ven, por ejemplo, ¿no? En la cultura paracas, por ejemplo, las trepanaciones craneanas, ¿no? Vemos acá otra imagen, ¿no? Donde ustedes pueden apreciar que se está realizando una curación, ¿no? En el tiempo de los romanos, ¿sí? También en otro tipo de pintura se puede ver también, ¿no? Cómo es que esta pintura nos da a entender de que están dando gracias a alguien que tal vez los ha curado, ¿sí? Al sol, a la tierra. Entonces, este concepto de salud es muy antiguo. El hombre primitivo, por ejemplo, ¿no? En el periodo paleolítico, ellos pensaban que la pérdida de la salud era causada, y la muerte, la pérdida de la salud y las muertes eran causadas por espíritus, por agentes sobrenaturales. ¿Ya? Eso era lo que pensaba el primitivo, ¿no? Sus problemas que ellos tenían de salud, todos sus problemas estaban relacionados con la lluvia y la sequía. Si había mucha lluvia, torrenciales, ¿sí? Era parte justamente de la cultura de ellos, ¿no? También estaba relacionado con su salud. Y obviamente si había sequías, también, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay lluvias? Hay lluvias, se almacena el agua, empiezan a haber vectores, zancudos, y eran los que transmitían la enfermedad. ¿No? Entonces lo relacionaban, como hay lluvias, por eso que hay enfermedades. Uy, ya viene la lluvia, decían, ¿no? Entonces es probable que tengamos alguna persona enferma, muerta. Claro, porque seguramente había paludismo, malaria o tal vez otras enfermedades. Y cuando había una sequía, también, ¿no? También estaba relacionado con alguna enfermedad. Cuando hay sequía no hay agua, pues. No hay agua, por lo tanto, servicios de repente no habían, no se lavaban las manos, tal vez no tenían para que tomen el agua, y obviamente esto también llevaba a enfermedades. También ellos tenían el concepto relacionado a la salud de que todo se debía por magia y hechicería, ¿no? Ellos mucho practicaban los rituales y las ceremonias, ¿no? Más adelante, en otro periodo, en otra época, también, ¿no? El concepto de salud dependía mucho, o estaba muy relacionado al tema del cultivo, ¿sí? Al tema del cultivo, de la propiedad de la tierra, ¿ya? Entonces, en ese momento se trabajaba en el campo. El que no se enfermaba, ¿quién era? El que era el dueño de la tierra, pues, el hacendado. No se enfermaba, claro, porque tenía todo. Pues, ¿quiénes trabajaban? La gente que dependía del cultivo. O sea, un grupo de personas dependía trabajaba del cultivo, ¿no? Desde que amanecía hasta que atardecía, seguramente, ¿no? En esos tiempos. ¿Quiénes se enfermaban más? ¿Quiénes estaban más expuestos? Justamente los que trabajaban, pues, ¿no? Entonces también se relacionaban, ¿no? Uy, ya llega el tiempo de cultivo, vamos a tener más enfermos, porque normalmente ¿qué se cultiva? El maíz, el, el arroz, el trigo. Entonces, para eso se necesitan tener terrenos de cultivo donde vamos a tener agua reposada. Y por lo tanto, allí se están reproduciendo los vectores. También en este tiempo, ellos empiezan a identificar nuevos factores para la enfermedad. ¿Por qué es que nos estamos enfermando? ¿Por qué es que ya no hay salud? Porque la población empieza a aumentar, ¿no? Ya hay más gente, ¿no? Ya empiezan a haber más poblaciones, más familias, empiezan a hacer sus intercambios de productos, ¿no? Te doy mi arroz y tú me das los huevos de tu gallina. ¿Sí? Te doy mi trigo y me das puyes de repente o pollo. ¿Sí? Entonces empieza a haber intercambio de productos y también eso conllevaba a que la salud se resquebraje, porque hay plagas, pueden haber epidemias, y también en este periodo el marco religioso presenta
enfermedades y epidemias como castigo divino. ¿Sí? Entonces, dentro del tema religioso, sí, Dios ha permitido que tú te enfermes, ¿no? Porque que no has obrado bien. Es un castigo de Dios. ¿Sí? Entonces, también se manejaba ese concepto en relación a la salud. Más adelante, ya en otro periodo, en en el siglo V antes de Cristo, aparece en Grecia el primer médico, ¿no? Hipócrates, ¿sí? Un médico que empieza a cambiar la concepción mágico-religiosa, ¿no? ¿Qué decía él, no? Entonces, él dentro de su estudio y de su forma de poder enseñar, él decía, la salud, la enfermedad o la salud no se deteriora porque por la lluvia, por la religión, no. Va mucho más allá, ¿sí? Va a depender de su relación que tiene el individuo, la persona, con su exterior y su ambiente. Y no la ira de los dioses. Porque no es que porque Diosito es castigador, ¿no? Estás enfermo. No. Nosotros nos enfermamos porque tenemos un contacto con todo aquello que nos rodea. Eso es lo que plantea Hipócrates, ¿no? Entonces, allí empieza el concepto científico de la medicina, ¿sí? Esa fue su propuesta, esa fue su premisa del cual el partido no es por dioses, es porque tú tienes contacto con tu exterior y ahí te enfermas. Pero quedó ahí, ¿no? Algunos siglos después, siglo II después de Cristo, aparece otro médico, Galeno, también médico griego, ¿no? En donde él consolida, ¿no? Y reafirma la práctica teórica de Hipócrates. Él dice, claro, sí. Hipócrates tenía mucha razón. Las enfermedades se presentan porque nosotros estamos en contacto con el exterior. ¿Qué hace Galeno? Entonces él empieza a sintetizar y a hacer un estudio más profundo y él empieza a hacer el estudio de la anatomía y de la semiología humana. ¿Sí? Ustedes ya conocen el concepto de anatomía, ¿no? Empieza a estudiar cada parte del cuerpo, empieza a estudiar las funciones del cuerpo, la relación de las funciones que el cuerpo tiene entre uno y otro órgano, etc. ¿Sí? Entonces, él ya hace un estudio más profundo. ¿Y qué más realiza? Empieza a hacer acciones a nivel ambiental, ¿no? En el tiempo de Galeno, estamos hablando en el siglo II, ¿sí? Y ya en la época de los griegos, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a realizar sus acueductos, ¿sí? Antes de esto, ¿qué pasaba? Se iban al río, veían el agua más limpia, la recolectaban, la filtraban y la llevaban y se la consumían, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, el galeno, como él ya tenía otro tipo de conocimientos, entonces empiezan a tomar acciones a nivel ambiental. Se hacen acueductos para llevar el agua limpia de un lugar a otro. Es como lo que tenemos ahora, ¿no? Las tuberías que vienen desde los pozos a través de las tuberías y llegan a cada una de nuestras casas. En aquellos tiempos eran acueductos, eran canales, eran unos tubos que llevaban agua de un lugar a otro. Él empieza también, ¿no?, a realizar acciones de tipo ambiental a través de la eliminación de las excretas. ¿Por qué? Porque seguramente ya las heces, los residuos sólidos que se eliminaban, atraían moscas, roedores, y por lo tanto, eso afectaba al ser humano. Se empieza a tener ya todo un sistema de recolección de la basura en el periodo romano, ¿no? Es por eso que dice que la salud pública justamente nace allí, en Roma, ¿no? Ya con todos estos conocimientos, ¿no?, de los griegos, Hipócrates, Galeno, ¿sí? Entonces en Roma se empieza ya a profundizar mucho este tema de lo que es la recolección de la basura. ¿Ya? Y obviamente el recojo de este tipo de residuos, obviamente es una de las medidas preventivas importantes que se toma en ese momento para hacer todo lo que es salud pública, y es lo que hacemos ahora.
En otro periodo, en el periodo de la salud occidental, ¿sí? Con el cristianismo nuevamente aparece el elemento de la salvación espiritual, ¿no? Si crees, ¿no? Eres cristiano, vas a ser salvo, tú y tu familia. Nunca vas a tener enfermedades, no conocerás enfermedades. Entonces, en ese periodo occidental, nuevamente nos refiere la historia que se vuelve, digamos, a tener esa ligera inclinación, esa creencia a juntar salud y religión, ¿no? A través de la salvación espiritual. ¿Qué más se ofrecía, por ejemplo, en la cultura occidental? ¿No? La enfermedad y el dolor y el sufrimiento son vehículos para obtener la salvación y vida eterna. Es como una penitencia, pues, ¿no? Si estás sufriendo es porque tú vas a tener una gran recompensa en el futuro, ¿sí? Estás limpiando tus culpas. Esa era la imagen también que se tenía, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, en la cultura occidental se prohíbe la investigación, ¿no? Y aquí es donde hay un periodo donde aflora mucho el tema del oscuranterismo, ¿no? La magia blanca, la magia negra, la hechicería, los brujos, ¿sí? En este periodo de tiempo. Más adelante, ya en el siglo XVI, siglo XVII, se sigue modernizando, ¿no? El tema del concepto de salud. Se van a encontrar en la época del Renacimiento, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que si ya se encuentran algunos logros científicos, ¿no? Se empiezan a descubrir agentes, bacterias, se empiezan a ver avances en la medicina, ya se conoce más el cuerpo humano, ya se conoce sus, el funcionamiento del cuerpo humano, ya se conoce de una célula, que es la unidad mínima funcional del ser humano. En esa época se empieza ya a realizar el estudio clínico de los enfermos. ¿Qué pasó? Si estuvo sano, ¿por qué es que se enfermó? En este periodo del Renacimiento también se empiezan a estudiar, ¿no? Las nuevas epidemias o las nuevas enfermedades que se van presentando. Surgen los hospitales, ¿no? Surgen los hospitales también en este periodo de tiempo. Más adelante ya hablamos de la revolución industrial, en donde ya vamos a tener equipos, maquinarias, que los cuales van a ayudar a poder establecer algún tipo de diagnóstico para poder ayudar a las personas que están enfermas, ¿no? Y darles nuevamente la salud. Para eso también dentro de la evolución del concepto de la salud, también hay algunos paradigmas negacionistas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, al ser humano lo comparan con una máquina, pues, ¿no? Con una máquina. Nosotros, por ejemplo, para poder realizar algún tipo de actividad, necesitamos, por ejemplo, energía. Necesitas un alimento. O sea, si tú necesitas tener salud, necesitas comer. Así como los carros o los trenes en ese tiempo necesitaban carbón. O los automóviles ahora necesitan gasolina. ¿Sí? También dividen el todo hasta llegar a sus partes no divisibles. Así como una máquina tiene desde sus grandes estructuras hasta su último kernel más chiquito, el ser humano también. ¿Sí? Tenemos aparatos, sistemas, tenemos tejidos, y la parte más pequeña es nuestra célula. Y esa célula todavía contiene átomos, ¿ya? Los, las máquinas son especialistas para hacer algo, los seres humanos también, ¿no? Y diferentes tipos de características que tenemos allí en la presentación. Ya en el siglo XX, muy cerca a nuestra era, actualmente ya, ¿no? Se tiene ya algunos conceptos. Por ejemplo, la definición del concepto de salud por la negativa. Ese fue el primer concepto que se estableció, ¿no? ¿Qué es salud? Ah, ya, salud es la ausencia de enfermedad. ¿Qué es salud? No estás enfermo. Ese fue el primer concepto que se le dio, pues, ¿no? Luego existen otro tipo de definiciones que vamos a ir viéndolos cada uno, ¿no? La de la OMS, Perry, Saleras. ¿Qué dice la OMS? Miren, la OMS dice, la salud es el completo estado físico, mental y social
de una persona. Entonces, les lanzo una pregunta. A ver, ¿a quiénes tenemos por acá el día de hoy? Vamos a colocar esto acá. Vamos a colocar esto. La primera pregunta me gustaría a dos personas. Primero, Zuli. Zuli, dígame por favor, fácil, no va a tener que buscar nada en internet ninguno de ustedes. ¿Usted cree que está sana, Zuli? Profesor, ¿me escucha? Zuli, sí, le escucho. ¿Usted está Ya, dígame. en este momento, tiene buena salud? No. No, profesor. No. ¿Qué ha pasado, Zuli? Coménteme. Bueno, yo tengo una enfermedad que es Ya una está, bacteria. listo. Suficiente, ya está. Entonces, usted tiene una enfermedad. ¿Correcto? Obviamente ya está diagnosticada y obviamente ya no cumple con el criterio. ¿Verdad? Porque obviamente tiene dolor, tiene algún tipo de malestar. Excelente. Muy buen aporte, Zuli. Gracias. Otra pregunta para el grupo. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Nayeli. Nayeli, ¿usted en este momento está sana? Sí, creo, profesor. Ah, excelente, muy bien. Eso quiere decir, Nayeli, que usted en este momento no tiene ningún malestar, no le duele nada. No, nada, profesor. Excelente. Quiere decir que tiene un completo estado de bienestar físico, porque no le duele nada. Excelente. Nayeli, ¿está preocupada por algo? Tal vez porque ya se llegue el fin de mes y no tiene para pagar al instituto. ¿Está preocupada por algo o algún problema de salud, algún problema que la tiene preocupada así en casa? Preocupada, no, profesor. Ah, qué Para el bueno. otro mes. Sí. A ver. Entonces, eso quiere decir que también se cumple el segundo criterio. No tiene ninguna preocupación. Excelente. Y socialmente, actualmente usted está relacionándose con sus vecinos, está saliendo de su casa, está viendo cómo van sus vecinos que de repente están enfermitos, los está yendo a visitar, a sus amigos. ¿Los está visitando? No, profesor, no salgo de mi casa, solo con mi familia. Ah, pero ¿por qué? Si el aspecto social también es importante. Sí, pero no me dejan salir. Eso. Entonces, el tercer criterio no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nayeli tendrá salud, no tiene una salud adecuada en este momento. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla el concepto de salud, miren, solamente con el concepto del 46 de la OMS, solamente nos dice que usted tiene que estar físicamente bien, no tiene que tener ningún problema o ninguna situación mental que le esté ahí preocupando y que socialmente esté bien. ¿Sí? Entonces, actualmente estamos tensionados. Yo sé que todos están en su casa pensando, ojalá que no me dé el coronavirus, por favor, por eso es que no salimos de la casa. No lo voy a visitar a mi enamorado, a mi enamorada, o a mi tío, a mi tía, no lo voy a visitar porque si los visito, salgo de mi casa, me enfermo. Obviamente la mayoría de la población en nuestro país y a nivel mundial tiene esa preocupación, estamos preocupados. Entonces, eso ya nos da un marcador para que nuestro concepto de salud esté deteriorado, ¿no? Eso es lo que dice la OMS, ¿no? Luego, más adelante, se reformula, ¿sí? Se reformula este criterio. La salud es el estado físico, ¿no? Es el estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento. Este concepto es mucho más claro ya. No me duele nada, no me preocupa nada, pero como el otro mes todavía ya pagué al instituto todo mi pensión, mis hijos también ya les pagué, no me preocupan nada. Pero mi entorno social o mi estado social
no tiene la capacidad de funcionamiento. Usted ya no sale como antes, que se iba todas las semanas a Plaza B a comprarse sus productos. Usted semanalmente se iba a las fiestas, de repente algún cumpleaños de sus amigos, sus amigas. Los días sábados, de repente se iba a comer su cevichito, su combinadito. Entonces, esta capacidad o este estado de bienestar social no está con la capacidad de funcionamiento al 100%. Y entonces, aquí el concepto ya se reformula un poco mejor. ¿Sí? Y luego tenemos otro concepto que todavía trata de reajustar un poco más, ¿no? Este concepto. ¿Qué nos dice? La salud es el logro más alto de bienestar físico, mental, social, la capacidad de funcionamiento, que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y su colectividad. Porque con el concepto anterior, ¿usted qué pudo haber dicho? No, sí, como yo sé que mi hermana que vive al lado de mi casa no tiene, porque ya les han hecho la prueba rápida, o su hisopado nasofaringeo, no tienen coronavirus, entonces nosotros nos reunimos. Ahí se quebró el concepto. Pero con el concepto de saleras ya es mucho más profundo, ¿no? Factores sociales en los que vive inmerso el individuo y su colectividad. ¿Qué quiere decir? Que usted de repente se iba a su iglesia, ahora ya no va, ¿no? De repente hace su culto por internet también, por Zoom o por Facebook. Se iba a su misa, lo mismo, ahora ya no puede. ¿Sí? Ahora las compras, por ejemplo, ¿no? Para tener un funcionamiento a nivel de sociedad, sus compras ya no va a ir a la tienda a comprarlas, la va a tener que comprar por internet. Profesor, buenas tardes. Disculpe, Hola. recién me conecto porque tengo un problema con mi internet. Sí, está bien, Fiorella, no hay ningún problema. ¿Ya? Gracias. Entonces, eso vamos a, el aspecto positivo de este concepto es que poco a poco le va agregando importancia al contexto social, ¿no? Con esta definición de concepto, claro, yo puedo justificar ahora por qué es que no podemos salir. Porque si yo tengo más contacto con mi entorno, me voy a enfermar del COVID-19. ¿Sí? Entonces, el concepto de salud no debe estar aislado solamente en, sí, estoy sano, no me duele nada, por eso que estoy sano, sino va mucho más allá. Si usted está preocupada porque de repente ya se venció el pago de la luz, ya está preocupada. ¿En qué momento me van a cortar la luz? Me quitan, ya debo 2 meses. Ya es una preocupación. Ese solo hecho hace que usted ya no tenga salud, ¿ya? Y por lo tanto tenga alguna morbilidad, se le llama una morbilidad, en este caso, psicológica. Entonces, el concepto de la salud, miren, va desde lo biológico. ¿Qué quiere decir biológico? Desde el funcionamiento propio de nuestro organismo, de cada una de nuestras células, ¿sí? Desde allí hasta lo biopsicosocial. ¿Sí? Hasta lo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que usted no se va a enfermar solamente porque su célula se malogró o ya no funciona bien. Va mucho más allá. Biopsicosocial. También el concepto de la salud puede ir de lo curativo a lo preventivo. Cuando hablamos de lo biopsicosocial, en todo caso, para que podamos comprenderlo más, ¿por qué algunas personas sufren de hipertensión arterial, por ejemplo? ¿Porque así nacieron hipertensos? No. Claro, sus padres fueron hipertensos, tuvieron un factor de riesgo. Pero porque ahora que ya tienen 40, 50, 60 años, tienen hipertensión, justamente por el entorno que tuvieron, ¿no? El biológico, que era su factor de riesgo, ¿no? El tema psicológico, ¿no? O el tema de lo social, que compartían, que consumían. De lo curativo, actualmente, ¿qué se necesita? Se necesita que ya no pensemos así como lo biológico, que solamente me voy a enfermar porque así lo ha querido Dios,
No, ya sabemos que va mucho más. También el concepto actualmente es que se quiere que la salud vaya de lo curativo a lo preventivo. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes que están conectados, ¿cuándo ha sido la última vez que han ido a un hospital o a una posta o centro de salud a atenderse? Tal vez algunos me dirán, ¿no? Profesor, yo he ido la última vez, a ver, déjeme pensar, hace como un año que no voy todavía, porque fui a saber porque me dolía la muela y fui para que me la curen y me la sacaron al final. Ah, ya. De repente por ahí Elisa me dirá, ¿no? Profesor, yo he ido recién hace 3 meses, ¿ya? Ya más bien me toca ir ya de aquí en 2 meses más porque me toca mi método de planificación familiar. De repente por ahí Pedro me dirá, profe, yo he ido el día de ayer porque quería que me hagan la prueba rápida porque estoy tosiendo. Como estoy tosiendo, yo estoy preocupado porque de repente me va a dar esta enfermedad y mis hijitos que están chiquitos, estoy preocupado. Zuli de repente dirá, oh, profe, no, no he ido porque nunca me he enfermado. ¿Qué voy a ir? Entonces, el concepto de la salud actualmente debe basarse más en lo preventivo que en lo curativo. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que atendernos antes que nos enfermemos. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos yo debo estar en un establecimiento de salud, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Señoras de las que están presentes acá, ustedes que son mamás que tienen 2, 3, 4 hijos o que ya iniciaron su actividad sexual, dígame usted, por favor, ¿cuándo fue la última vez que se hizo su examen de Papá Nicolau? Seguramente. Hace 2 años, profesor. Ah, claro, justamente seguramente están pensando ahorita y dirán, hace 2 años. Hace 6 meses, profesor. Ay, profesor, yo hace 6 meses que no me hago. Por ahí alguien dirá, ay, profesor, yo hace, cuando tuve mi último hijito que ya tiene 8 años que no me hago mi Papá Nicolau. Profesor, yo sí, ayer me hice, qué sé yo. Pues, cada quien sabe más o menos el tiempo. Entonces, eso es prevenir. ¿Sí? Eso es mejor prevenir, hacerse el Papá Nicolau en el ejemplo, hacerse el Papá Nicolau a tiempo para prevenir que no nos enfermemos y obviamente estamos quitando lo curativo. Si ustedes escuchan noticias ahora, ¿sí? En el marco del coronavirus, si escuchan las noticias, ¿qué ha dicho el ministro? Ha dicho el ministro que ahora los médicos internistas, ¿sí? Ya no van a ir a los hospitales, obviamente por el tema de la prevención. ¿Qué se necesita? Prevención en casa. Se necesitan hacer médicos de familia. El personal de salud tiene que estar enfocado trabajando siempre en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo preventivo. Necesitamos ir de casa en casa, ¿no? Capacitando, lavados de manos, prevención, uso de mascarilla, porque ahora hasta cuando usted se vaya a los 15 años de su sobrina o de su hija, va a tener que llevar mascarilla. Es muy probable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se quiere, de que ya no todo sea curativo, de que ya usted no vaya al establecimiento porque está enfermo. Los establecimientos tienen que estar llenos de personas sanas, entre comillas, sanas, con la finalidad de identificar algún riesgo y para que la salud no se vea deteriorada en el futuro. Tiene que ir de lo monocausal a lo multicausal. ¿Sí? Yo estoy seguro que de repente alguno de los que está en clase en este momento, en estos últimos meses, ha estado con tos. Y tal vez fue una gripe, han estado o han estado con los mosquitos. ¿Sí? Y por ahí de repente ya alguno ya estaba pensando, seguramente ya tienes tú que vas al mercado, o tú que vas a trabajar, o tú que estás haciendo tal actividad, de repente ya tienes el coronavirus. Y de repente por ahí alguien dice de la familia, ¿no? No, estás así porque solamente has tomado agua fría el día de ayer. Porque te has tomado tu gaseosa helada, por eso estás así. No te cuidas, o porque no te tapas en la noche. No. Entonces nosotros también tenemos que pensar que las enfermedades no pueden ser monocausales, no pueden ser por una causa, porque recuerden, uno de los principios de la epidemiología es que es multicausal. Las enfermedades pueden ser causadas por diferentes situaciones. Y finalmente, también el concepto de salud debe ir de lo individual a lo colectivo. Si cada persona se cuidara, ¿ustedes creen que vamos a tener ahorita tantos enfermos de coronavirus en el país? No. ¿Por qué? Porque cada quien está pensando como ser humano, como uno solo, como yo mismo. No, yo me voy, yo me protejo.
te vas con tu mascarilla, no te lavas las manos, te vas al mercado, te vas a Plaza Vea, te vas a cobrar tu bono, ¿sí? Y sin embargo, no estás pensando en los que están en tu entorno. Los que están en tu entorno te pueden enfermar, te pueden contagiar. Tú no sabes quién tiene y quién no tiene. Entonces, necesitamos ir de lo individual. Si cada persona en este país se cuidara, obviamente vamos a tener una salud colectiva adecuada. Toda la población va a estar bien. Y hay países en los cuales han seguido las normas como lo han establecido, los protocolos, y finalmente no hay tantos casos de coronavirus. No hay tanta mortandad. Entonces, eso es lo que busca también la salud, ¿no? Ir de lo individual hacia lo colectivo. ¿Sí? Entonces, finalmente, para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa hoy que usted está sana y mañana que ya está enferma, necesitamos en primer lugar, dice acá, los estados de salud y enfermedad tienen límites imprecisos que van fluctuando en la vida de todo ser humano en el transcurso de su vida. Pero esto va a depender a los factores de riesgo en los cuales se encuentran. O sea, todos estamos expuestos. Todos tenemos el factor de riesgo de poder enfermarnos. Basta, uno sale de casa todos los días. Uno. Ese uno te puede enfermar. Puede enfermar a todos. Hoy día puedes estar bien. La próxima semana estás enfermo, estás hospitalizado. Por eso es que nos dice que estos estados, alguna enfermedad, son fluctuantes en el tiempo. ¿Sí? Y va a depender de tu interrelación que tienes con el entorno. Ahora, para esto existen tres elementos fundamentales. ¿Sí? El agente, el huésped y el medio ambiente. Agente, huésped y medio ambiente. Estos tres elementos son parte de la tríada ecológica. ¿Sí? Son parte de una tríada que se le denomina la tríada ecológica. La tríada ecológica es, recuérdenlo, agente, huésped y medio ambiente. Estos tres factores interactúan permanentemente entre sí mismos. Todos los días, todos los días. ¿Quién es el agente? En el caso del agente, en el caso del COVID-19, ¿quién es el agente? El coronavirus. ¿Sí? Ahí está, ese es el agente. ¿Quién es el huésped? ¿Quién me dice, a ver ustedes, quién es el huésped? La persona, profesor. Eso, los seres humanos, las personas, los individuos. ¿Y el medio? ¿Quién es el medio? El medio ambiente. Actualmente, la calle, la comunidad. Actualmente, si usted, por ejemplo, se va a hacer su cola desde las 5 de la mañana para que salga a las 11 de la mañana de un banco X para sacar el bono, o se va al mercado de repente, el mercado representa al medio, ¿no? El mercado representa el medio. Muy bien, usted se va con su canastita, con su bolsa a comprar sus productos para la semana. Usted está interactuando con el medio, ¿sí? Usted está interactuando con el medio. Pero, ¿qué pasa si no hay el agente del coronavirus? ¿Se podrá enfermar usted de coronavirus? No, ¿verdad? No, porque no hay el agente. ¿Sí? Pero como actualmente sabemos de que en los mercados es el lugar donde se están contaminando más la gente, ¿no? Como decía el otro día el presidente, ¿no? Se van al mercado a comprar sus productos y llevan de yapa su COVID, ¿no? Así decía, llevan su COVID. Claro, porque allí se ha estado realizando el mayor número de contagios. ¿Sí? Entonces, si esa triada ecológica lo aplicamos a ese entorno, el medio es el mercado, el huésped es usted que va al mercado, y ya sabemos que en el mercado hay el agente. Si los tres han interactuado, ¿sí? Usted tiene riesgo de enfermarse. Así de simple, usted tiene riesgo de enfermarse. Todas las enfermedades suceden así, todas suceden de esta forma. En el caso del dengue, otro ejemplo, miren, ¿quién es el agente? El virus del dengue. Muy bien. ¿Quién es el medio? ¿Dónde se encuentra? En su casa.
ahí en su cilindro de agua que tiene, ahí están los zancuditos poniendo sus huevos. Usted dirá, no, pero yo lo tapo. Pero si me voy a su corral, en su corral usted tiene ahí su cilindro en donde junta agua para lavar de repente, o para el baño. Ahí se está reproduciendo el zancudo, la larvita. Entonces, ese es parte del medio. ¿El huésped quiénes son? Nosotros también los humanos. Y el agente, ¿quién es? El virus del dengue. ¿Sí? Entonces, si tenemos a los 3 elementos de la triada que están interactuando, obviamente nos vamos a enfermar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que conozcamos esto, porque si no conocemos la triada ecológica de las diferentes enfermedades, ustedes no van a poder establecer sus medidas preventivas. Si en mi medio hay cilindros con agua destapada que se están reproduciendo las larvas, ¿cuál sería mi acción preventiva? Saco este circulito que dice acá, ¿no? Lo saco, empiezo a taparlos todos, elimino el agua y listo, y solamente me quedé con el agente y con el huésped. ¿Se desarrollará la enfermedad? No, porque el agente ya no va a tener dónde reproducirse. En el caso de los mercados, en el mercado tengo el agente, porque ahorita casi la mitad de la población chimbotana tiene coronavirus. ¿Sí? Algunos en su fase activa y otros son asintomáticos. ¿Quién es el huésped? El ser humano. ¿Dónde se está reproduciendo, habiendo más medios de contagio? En los mercados. Entonces, ¿qué necesito hacer? Trabajar en los mercados, tratando en lo posible de darle todas las condiciones de seguridad para que este agente no se siga reproduciendo acá. Es por eso que están tomando pruebas rápidas en los mercados. A los pacientes positivos no están vendiendo, están aislados ahorita ya, porque ellos están contaminando. Y volvemos a un medio más seguro. ¿Sí? Entonces, así es como se desarrollan las enfermedades. Por lo tanto, no podemos hablar de que una enfermedad sea causada por una causa, sino pueden ser causadas por múltiples causas. Y ahí radica el principio de la epidemiología, que es multicausal. ¿Sí? Ninguno de esos factores, el agente solito no va a poder hacer enfermedad, porque necesita el huésped y necesita el medio. Usted tiene un ambiente cochino, lleno de tela de araña, lleno de basura, de bacterias. Pero si no viven seres humanos, ¿se desarrollará? Tampoco. Entonces, los 3 tienen que estar siempre interactuando para que se desarrolle una enfermedad. ¿Ya? Así es como funciona el proceso de la salud-enfermedad, ¿no? Y bueno, y ahí vamos conociendo, que ya lo vamos a ver más detenidamente la próxima semana, sobre cada uno de estos elementos y factores que vamos a conocer. Vamos a estudiar, por ejemplo, la próxima semana, ¿qué es un agente? ¿Cuántos tipos de agente tenemos? ¿No? ¿Qué es el huésped? ¿Cuántos tipos de huéspedes tenemos? ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir conociéndolo para que podamos enfocarlo adecuadamente en relación a nuestra salud y a un proceso mórbido o una enfermedad que tengamos en el futuro. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a irnos, por favor, hasta nuestra actividad en la plataforma para esta semana. ¿Ya? Esta semana, ¿dónde estamos? Aquí. Esta semana ya vamos a continuar trabajando y en casa, en casita vamos a trabajar con esta actividad. En primer lugar, usted va a ir, nuestra clase es proceso, salud y enfermedad. Esta semana tiene un foro. Va a ingresar al foro, ¿sí? Va a ingresar al foro y en el foro tiene un video. ¿Sí? Tiene un video. ¿Qué va a hacer con el video? Vale, va a observar el video y va a responder estas 2 preguntas. ¿Qué entiende usted por salud? ¿Y cuáles son los determinantes que pueden deteriorar su salud? ¿Sí? ¿Qué entiende usted por salud y qué cosa le puede causar a usted una enfermedad? En otras palabras.
o cuáles son los determinantes de la salud. Veo que hay algunos que ya han respondido. Muy bien, me parece muy bien. ¿Sí? Si tienen que reformular algo, los que ya han respondido pueden continuar realizando esa actividad. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tenemos plazo de formular o de responder estas preguntas? Hasta el día sábado. Los que ya hicieron, excelente, ¿no? De repente si se han dado cuenta que con el tema algo faltó reajustar, pueden volver a recomendar nuevamente. ¿Ya? Eso también es válido. Luego, ¿sí? Luego, en esa misma semana, les he colocado, ¿sí?, un material de lectura y usted va a ingresar acá donde dice tarea número 3. En esa tarea, ¿qué va a hacer usted? Va a lecturar y va a responder estas 4 preguntas. En base a los conceptos aprendidos hoy día de hoy, elabore su propio concepto de salud y enfermedad. ¿Ya? ¿Dónde va a encontrar eso? En la información que yo les he expuesto ahora y están ya colgadas ahí en la plataforma. Tiene que definirme usted qué entiende usted por unicausalidad y qué es multicausalidad. Entonces, cuando usted me diga, unicausalidad, profesor, son todas las enfermedades que son causadas por una sola causa. Ya le respondí la pregunta. Muy bien. ¿Qué va a hacer usted? Por ejemplo, me va a poner 3 ejemplos de unicausalidad de enfermedades que sean causadas por una sola causa. ¿Sí? Y luego también multicausalidad. ¿Qué es multicausalidad? Y me dará 3 ejemplos concretos. ¿Sí? 3 ejemplos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, la tuberculosis, ¿será unicausal o multicausal? La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad multicausal. ¿Sí? Sabemos que la tuberculosis, que ya más en la segunda unidad lo vamos a ver, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que es producida por una bacteria, el bacilo de Koch, como la tuberculosis. Esta bacteria puede ser transmitida a otras personas por diferentes causas. Una, por contacto directo, toser delante o estornudar delante de una persona. Se puede producir por hacinamiento. En un cuarto viven 5 o 6 personas, ¿no? Se puede producir también porque el sistema de defensa de nuestro organismo está disminuido. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos que la tuberculosis puede ser multicausa, ¿no? Nada más. Ejemplo, la tuberculosis. Nada más. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. 3 ejemplos de cada uno. Ya se los mencioné ahora, ¿no? Ya sabe que la triada ecológica son 3. Agente, huésped y medio ambiente. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer su propio gráfico. Ya lo sabe, ya sabe lo que es. Grafique los componentes de la triada ecológica. ¿Ya? Usted va a buscar por ahí diferentes formas de cómo podemos hacer un gráfico diferente al cual yo les he presentado para que ustedes lo puedan enviarme y calificar. Y finalmente, ¿cuáles son los agentes que son causantes de la enfermedad? ¿Qué cosa es lo que causa una enfermedad? ¿No? Eso también ya lo hemos visto anteriormente. ¿Quiénes causan las enfermedades en este caso? Una de ellas son las bacterias. Listo. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta cuándo tiene este? Veo que alguien ya ha enviado su trabajo. Muy bien, excelente. ¿Hasta cuándo va a tener plazo? Hasta el día sábado 30. ¿Sí? Según la plataforma, tiene plazo usted desde el día sábado 30 hasta las 11:59 de la noche. ¿Sí? Para que sea considerada dentro de los plazos y obviamente pueda usted tener derecho a la máxima calificación. ¿Ya? A la máxima calificación. Pero se da si por algún motivo no puede el día 20, el día sábado, también la plataforma va a estar disponible hasta el día domingo. También me lo puede enviar. Obviamente también lo voy a calificar, no vaya a pensar que no lo voy a calificar. También lo voy a calificar. ¿Ya? Pero obviamente va a ser una nota diferente a la del día sábado. ¿Ya? A partir del día lunes, probablemente ya no va a tener disponibilidad para poder subir el trabajo.
¿ya? Porque ya va a estar bloqueado. ¿Ya? En todo caso, ya conversaremos con las personas que no puedan saber subirlo y ver su forma, tal vez porque no lo, tal vez tuvieran algún problema, algún percance, y ya veremos qué solución le damos. ¿Ya? Pero para establecer el plazo, recuerden, hasta el día sábado, ¿sí? Y hasta el día domingo los que ya no pudieron el día sábado, pero con notas diferentes, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, señoritas? ¿Ninguna? Profesor, una Ya, pregunta acerca de la gráfica, los componentes de la tríada ecológica. claro. Ya, se tiene que, no sé, hacerlo diferente, o formas. Claro, usted puede emplear, por ejemplo, un dibujito. Eso ya queda a creatividad de cada uno de ustedes. Ya si Profesor, buenas tardes. ¿Lo bueno, podemos hacer como un mapa conceptual? eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Ah, Si gusta ya, lo hace ya. en su Word, si gusta lo hace en su PowerPoint, utiliza el CMap Tool, no tiene, lo hace a mano, qué sé yo. Eso vamos dejando a la creatividad de ustedes. Yo ya les dije, ya son los tres elementos y yo le he presentado en tres círculos. Obviamente no lo va a hacer usted como igual como yo lo he hecho, tres círculos, ¿no? Entonces vamos viendo a ver la creatividad de ustedes. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nada, Muy bien. profesor. Para finalizar, entonces, si no hubiera alguna pregunta, me dicen, ¿ya? A ver, ¿se encuentra Erika Urquiaga? No, ¿verdad? No lo he visto por ahí. Brenda Moya. Presente, profesor. Muy bien, hola Brenda. Arturo. Es un chico así medio cara de pavo, pero medio pirañón. Arturo, Elvis, no está tampoco. Marilyn creo que tampoco está. Una morena. Por favor, Miguel Ángel- desactiven sus Profesor, sí audios, ¿sí? estoy. Ah, ya, perdón, ahí estaba. Marilyn Escobedo Cruz, ¿no? Profesor, sí. Marilyn. ¿Alguna duda, Marilyn? ¿Todo bien? Sí, profesor. Correcto. Miguel Ángel Flores Leiva. Presente, profesor. ¿Algún problema, alguna duda, Miguel Ángel? Profe, Dime, Miguel Ángel. yo sí que lo mandó el trabajo, profesor. Ya. Que ¿A me dónde? ¿A la confundí, plataforma? pero lo avancé el trabajo, profesor. A la plataforma, ¿no? Sí, sí, lo envié. Ya están corregidos todos. Avance, Pueden mirar sus notas, todos ellos están ahí. Ya, les profesor. corregido todo. Zulay, Lo que pasa es que en último momento salen carísimos. Presente, profesor. ¿alguna duda, algún problema, Zulay? No, es todo claro, Muy profesor. bien, correcto, Zulay, muy bien. Elisa Acevedo, Así que les digo una cosa. No hay precio para rescatar. Presente, profesor. Elisa, ya la vi. Muy bien, Elisa. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor, todo correcto. Correcto, muy bien. Leslie Enrique Velázquez, Pocho, anda buscando dile que ya anda todo turbe. Ya ha llegado ya para buscar el perro. Leslie Enrique Velázquez, Ese precio que está ahí es en soles. No, en dólares. Pedro Muñoz. Pedro. Presente, profe. ¿Alguna duda, Pedro? No, profesor, claro. Correcto, muy bien, Pedro. Janet Valderrama, Presente, profesor. muy bien, Janet. Janet, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor, todo está claro. Excelente, Janet. Nayeli Guevara. Presente, profesor. Muy bien, Nayeli. Ya lo vi por allá, Nayeli. Muy bien, Nayeli. Presente. Nayeli, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Excelente, Nayeli. Muy bien, gracias. Elena Cama Huerta. Presente, profesor. Ahí está María Elena Cama Huerta. Casi me ha soldado María Elena. María Elena. Presente, ¿alguna- profesor. Sí, sí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, está bien. Excelente, muy bien. Gracias. Wendy, ahora. Presente, profesor. Wendy, muy bien, Wendy. ¿Alguna duda, Wendy? No, ninguna, profesor. Excelente, muy bien, gracias. Judith Puntillo. No veo ningún Puntillo por acá. No está Puntillo. Norma Cárdenas Sánchez. Norma.
No veo tampoco ninguna norma. Doris Angélica Honorio Guzmán. Ahí está Presente, Doris. profesor. Doris, ¿alguna duda, alguna consulta? No, está claro por lo pronto. Excelente, muy bien, Doris. Lucy Blas Estrada. Lucy. No veo ninguna Blas Estrada por acá. No está. Profesor Pedro, buenas tardes. La alumna Lucy Blas me ha estado informando que el día de hoy está de guardia. Allá. ¿Ya? Entonces, por favor, le justifica porque a última hora me ha avisado que está de guardia y el teléfono se le ha perdido. Excelente, listo. Entonces le estoy colocando ahí como que ya está justificada su asistencia. Ya, gracias, profesor. Listo. Victoria Villanueva Ponte. Presente, profesor. Victoria, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor, todo está claro. Excelente. Muy bien. ¿Alguien faltó? ¿A alguien no llamé? Creo que están todos. Muy bien, chicos, entonces, les pido por favor, traten de lecturar el material que les he mencionado, que les he compartido, para que puedan realizar su actividad que les corresponde. Ya he visto que también casi la mayoría ya ha realizado sus participaciones en sus foros, en sus trabajos sobre todo, ya en sus trabajos. Entonces, por lo tanto, continúen realizando su actividad. Ya en todo caso, ya nos vemos el día de mañana con el siguiente curso. ¿Sí? Un abrazo, cuídense y nos vemos mañana. Ya, profesor, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, profesor.